Hablamos hoy el tema sanar la tierra, sanar la tierra. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Es nuestro Dios el Señor de los acontecimientos mundiales? ¿Rige Dios lo que pasa en nuestro planeta? ¿Todo lo que sucede está siendo controlado de alguna manera por Dios? ¿O el diablo tiene rienda suelta para hacer lo que quiera en este mundo? ¿O él es el que hace todas las cosas y todo lo que está sucediendo, todo es obra del diablo y no está en el plan de Dios? Estas son preguntas que nosotros los cristianos nos hacemos. Porque si bien el diablo hace muchas cosas, le es permitido hacer muchas cosas, las cosas que el diablo hace, todas están dentro de la permisión y el plan de Dios. Dios es el que rige la historia, no es el diablo. El diablo termina siendo un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo tiene pésimas intenciones, malas. Él viene solo para robar, matar y destruir. Y esa es su obsesión y esa es su pasión. Los demonios vienen para enfermar, acabar con las personas, para maldecir, para hacer muchas cosas. Pero Dios permite que el diablo haga ciertas cosas, que los demonios hagan ciertas cosas y que los hombres hagan ciertas cosas, y todas esas cosas que Dios permite están dentro del plan macro de Dios. Las cosas suceden porque Dios permite que sucedan. Y aparte de que Dios permite que sucedan, que el diablo haga cosas y que los hombres hagan cosas, Dios hace cosas, envía a sus ángeles para que hagan cosas y traigan juicio sobre la tierra. Así que cuando tú ves la historia y los acontecimientos mundiales, todo tiene un sentido. Hay un sentido en lo que sube, lo que baja, lo que se destruye, lo que empieza. Hay un sentido en la historia humana, en la historia de las naciones. Pero dentro de la historia de las naciones está la historia de la iglesia, que es el pueblo trascendente de Dios. Lo que pasa en las naciones también sucede a la iglesia. Pero el plan de Dios con la iglesia no tiene nada que ver con el plan de Dios para las naciones. Las naciones de la tierra, los gentiles. Tú sabes que hay tres pueblos. El pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo escogido de Dios, el pueblo terrenal de Dios. La iglesia, el pueblo celestial de Dios, escogido también. Se le llama pueblo escogido a Israel y se le llama pueblo escogido a la iglesia, pero uno es terrenal y otro es celestial. Y el tercer pueblo que existe en la tierra son los llamados los gentiles o las naciones. Hoy tenemos una pandemia que ya lleva meses con nosotros y va a continuar. Y es una pandemia que ha puesto de rodillas a casi 200 naciones. El mundo entero prácticamente. Solo las naciones más pequeñitas, en algunas de ellas no ha llegado es la pandemia. Pero las naciones más grandes del mundo, y en este caso el imperio más grande del mundo, Estados Unidos, es el que tiene el mayor volumen de esta pandemia. Y crece y sigue creciendo día a día. Y aún en nuestras naciones que son más pequeñas, el virus crece y avanza día tras día. ¿Está esto descontrolado? ¿Hay un plan? Sí hay un plan. Dios está en esta pandemia. Es más,
Dios ha enviado esta pandemia. Tenemos que leer el tiempo. Mira el tiempo divino, el tiempo Kairos. Aquí dice, si yo cerrare los cielos, si yo detuviera la lluvia, si yo enviara pestes a los campos, si yo enviara pestes a los hombres, está hablando Dios, si yo lo hago, porque yo lo hago, está diciendo. Y cuando yo lo haga, lo haré por ciertas razones. Pero si mi pueblo se humilla, yo voy a sanar la tierra. Es decir, yo puedo enfermar la tierra y lo hago, está diciendo Dios. Pero también la puedo sanar si veo las actitudes correctas en mi pueblo. Así es que esta pandemia la mandó Dios y la mandó con varios propósitos. La mandó ¿por qué? Porque hay 3 faltas gravísimas, que el mundo y la iglesia hemos estado cometiendo. La primera de estas faltas es la soberbia, la altanería, la arrogancia, el saber que somos capaces de hacer tantas cosas. Mira, la sociedad humana ha crecido tanto, el conocimiento se ha multiplicado tanto, la tecnología ha avanzado tanto. Tenemos una explosión de conocimiento, tecnología, avance. El hombre se hace cada vez más poderoso en lo que sabe, en lo que tiene y en lo que hace. Por otro lado, la iglesia. La iglesia se ha vuelto altanera, soberbia con Dios. ¿Sí? Muchas de nuestras congregaciones son como la iglesia de la Odisea. La Odisea es una fotografía de lo que son muchas de nuestras congregaciones y de nuestras actitudes. No, yo soy rico, yo ya sé, yo no necesito de nada, yo tengo todo, soy poderoso, tengo muchas cosas de esto, de lo otro. Algunos están ensoberbecidos en la cantidad de gente que tienen. Algunos ensoberbecidos en los ministerios musicales que tienen, algunos ensoberbecidos en el conocimiento bíblico que tiene, pero la soberbia entra al corazón y nos convierte en cristianos deformes. Y este no es solo un problema de la sociedad, es un problema de la iglesia. Este virus de soberbia, altanería, orgullo y suficiencia que está en el mundo, está en la iglesia. Y esto Dios lo está juzgando el día de hoy. La segunda cosa que Dios está juzgando y en el mundo y en la iglesia es el alejamiento de Dios. En el mundo el mundo se va alejando cada vez más y más y más de Dios. La Biblia fue sacada de los lugares de enseñanza, de las escuelas. En muchos lugares se prohíbe hablar de Dios en las instituciones educativas. Dios fue sacado de casi todos los lugares del mundo. Hay un crecimiento del ateísmo y el ateísmo es uno de los movimientos que más crece en el mundo. En nuestro país, en Chile, en encuestas que se hacen en la calle, lo que la gente piensa, lo que la gente dice, lo que la gente cree, que son encuestas mucho más fidedignas que lo que hacen los censos. En los censos alguien llega a la casa y la abuelita dice, en mi casa son todos católicos y la otra casa son todos evangélicos, y a lo mejor ella es evangélica y los demás no lo son. Entonces los censos que hacen las naciones son de alguna manera mentirosos, pero no mentirosos voluntariamente, sino que nos dan lo que dice el que recibe al censista. Pero en la calle a boca de jarro la gente te dice lo que realmente cree. Y lo que dicen estas encuestas en la calle es que en nuestro país, en Chile, donde vivimos nosotros, el 38% de la población son ateos o agnósticos. Dejaron de creer en Dios. Sus padres creían en Dios, pero son ateos o agnósticos. Los católicos son cada vez menos y los evangélicos no son tantos como a veces pensamos. Esta es la realidad. El mundo se ha alejado de Dios y esto está pasando en toda la tierra, en todos los países. Y la iglesia también nos hemos alejado de Dios.
Hemos dejado de orar como oraban nuestros abuelos. Hemos dejado de buscar a Dios. Hemos dejado de estar en la presencia de Dios, de ser serios, severos con Dios en nuestra relación con el Señor. Y por otro lado, malos caminos. El mundo se aparta y va rompiendo reglas y va rompiendo toda clase de principios cristianos. Pero la iglesia también, la mundanalidad ha entrado. ¿Entiendes? Lo que pasa en el mundo, pasa en la iglesia. Y Dios finalmente tomó control. Y frenó el mundo. El mundo está frenado. La economía está frenada. La educación está frenada. Lo empresarial está frenado. Todo está frenado. Dios nos mandó a los hogares. ¿Sabes a qué? A reflexionar. Dios tiene muchas formas de alcanzar su propósito. Primero nos predica, nos habla. Los predicadores nos vienen diciendo esto hace mucho tiempo, pero no escuchamos. Habla en visiones, habla en sueños, manda profecías, tampoco escuchamos. Entonces toca las cosas materiales, las cosas físicas, y recién empezamos a escuchar. Ahora hay dos clases de reprensión y juicio y castigo que Dios hace. Al mundo, castigos punitivos. A la iglesia, castigos correctivos. Pero la iglesia no se librará de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es para la iglesia. Dios disciplina a sus hijos, castiga a sus hijos para corregirlos y disciplinarlos. En el mundo hay castigos punitivos que son por causa de sus pecados también. Ahora Dios tiene objetivo en todo lo que hace. ¿Qué busca Dios? Busca que su pueblo se acerque a Él. Busca que su pueblo alejado de Él, se aleje de la oscuridad, se aleje del mal y regrese a Él. Nos busca a nosotros para bendecirnos. Busca que restauremos la comunión con Él. Busca que nos humillemos nuevamente delante de Él, que volvamos a la humillación, volvamos a depender de Él. Renunciemos a nuestro orgullo y nuestra suficiencia y volvamos a ser dependientes de Él. Y volvamos a estar humillados en oración, buscando de Él, buscando su presencia, buscando su gracia. El fariseo que contó Jesús oraba, pero oraba en el orgullo, oraba en la arrogancia. Y él decía, yo hago esto, yo tengo esto, yo soy fiel en esto. El publicano estaba allí diciendo, ten misericordia de mí que soy pecador. El Señor quiere la actitud del publicano, no la del fariseo. Muchas veces oramos con la actitud del fariseo por años, pero Dios quiere que volvamos a depender de Él y a confesar nuestra debilidad delante de Él y que seamos nuevamente con Él como tenemos que ser y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Quizá como cristianos estamos viviendo de la manera más correcta posible, pero hay también malos caminos en nuestra vida. Nos hemos permitido licencias en ciertas cosas. Total, decimos, Dios me va a perdonar. No, hermano, no, hermana. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que ser correctos. Tenemos que vivir en justicia. Tenemos que vivir en santidad con el Señor. Tenemos que acercarnos a Él. Y si en el pasado nos permitimos ciertas cosas, tenemos que arrepentirnos de eso y humillarnos y volver a repactar con el Señor y volver a hacer fuerte nuestra determinación de servirlo a Él. ¿Y qué hará el Señor? Sanará nuestra tierra. Dijo, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestras naciones van a ser sanadas porque finalmente Dios va a conseguir su propósito. Esta pandemia ha durado y va a seguir durando porque Dios está buscando que las naciones le busquen. Viene un gran avivamiento. Escucha, viene un gran avivamiento. Millones y millones y millones de personas se van a convertir en el mundo. Pero la iglesia debe ser sanada porque la iglesia ha estado enferma de orgullo, de suficiencia, de pecados, de malos caminos. Y el Señor nos va a sanar. Humillémonos. Busquemos a Dios. Busquemos con todo el corazón. Busquemos con sencillez, con humildad. Busquemos como niños la gracia y la presencia del Señor. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Volvamos a ser niños con Dios y busquemos su rostro y humillémonos
y oremos y el Señor sanará nuestras iglesias y sanará nuestras familias y sanará nuestra tierra. Que Dios les bendiga.